Ñakashayku kawsayninchis. Podcast cultural nikiwa. Kaypin astawan mastarisunchis. Llaqtanchispa kawsayninta, ruwayninta. Chaymantapas riqsirichisunchis mosoq kawsaykunata. Chay hinaqa qhipakuy nuqaykuwan. Sumaq chaskisqa kaychis. Alliganchi Minaya Munasca Huayque Panaykuna, buenas tardes todas y todos nuestros oyentes, tu podcast cultural Kawsayninchis. Este es un espacio producido por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, edición que corresponde a hoy 5 de mayo del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Arqui Guamaní y en la parte técnica Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique. Y Meinayan Tarikunki Urku Asa Patamantachu, Pitach Maitach Suyayushanki y Chacachaimanta Pacha Podcast Cultural Nescata Aguarimchanchis. Panachay Inés. Allillanchay maynayan kakushanki turay Hilario hinallataq riki tukuy hinan timpi uyarimaqniskunapaqpas riki sumaqta napayukunchis kay ukuchamanta pacha riki q'uñichalla kachun icha chirimushanchaypas p'isturukuspapunia purisunchis aqnapunin kawsayninchis kanan. Ya estamos nuevamente con ustedes en una cita segura a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Tu podcast cultural Kawsayninchis llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Keynata chayta taripayta munaspan kaypiña waqmanta tuparunchis tinkurunchis turay Hilario. Ajinan Panachay, este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todas y todos los que venimos forjando día a día la cultura viva. Nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. Estaremos tocando temas de interés cultural y las artes. Y cada 3 de mayo se conmemora la fiesta de las cruces, Cruz de Mayo. El día de hoy, en nuestro podcast Kawsayninchis, estamos compartiendo sobre la cruz y su presencia en nuestras culturas con nuestros invitados especiales, como es el licenciado Froilán Torres Portilla, físico matemático y guía espiritual, y el antropólogo y danzarín Carlos Enrique Vergara Beltrán. Con ellos estaremos conversando en la parte central de este podcast cultural. De esta manera iniciamos hoy con tu podcast Kawsayninchis. Les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar. ¿Qué está sucediendo en nuestros pueblos? Imancasian. Hayk'ankasyan llaqtanchiskunapi. Hinataq aynataq ña killata tukurapunchis ña kunaqa ña riki hayk'uyrunchis ña kay mayu killaman ay muray killaman ña chayarunchis 3 de mayo, la fiesta de la Cruz de Mayo. Con motivo de celebrar esta fecha, compartimos con ustedes un extracto de la revista Rumbos. Y dice: en el mes de mayo, en el mundo andino se celebra la fiesta de las cruces, una celebración que no es católica, aunque en apariencia lo fuera. Antes del amanecer del 3 de mayo, en el cielo nocturno del hemisferio sur de los Andes, se puede divisar una constelación en forma de cruz. Se trata de la Huilca Chacata o Chacana, la cruz andina, un indicador del inicio de la cosecha. Las festividades son precedidas por rituales de agradecimiento a la Pachamama, a los apus tutelares y todos los seres que han permitido la crianza de la vida. Hablemos con nuestro invitado.
Minkanchiswan rimasu. Y como mencionamos, ya está con nosotros el físico, matemático y guía espiritual Froilán Torres Portilla y el antropólogo y danzarín Carlos Enrique Vergara Beltrán, con quienes compartiremos sobre la cruz y su presencia en nuestras culturas. Que causa initzkunapi cruz que carampunia, kashampunita kankapuni, anchaymantan kunan que podcast causa chaypi rimarisunchis. Está con nosotros el licenciado Froilán Torres Portilla, él es natural de las comunidades de Huancarire, Oyabamba y comunero de la comunidad de Cachimayo, agricultor quechua, hablante y licenciado en físico, matemáticas, es guía espiritual y sanador, miembro del Hatun Ayllu Coricancha, hermandad espiritual que vive y celebra la cosmovisión originaria de los Andes y la Amazonía. Apreciado licenciado Froilán, Alillancho Minayan, Alinjamuco y Nespaniquico, que el podcast cultural Causa y Ninchichepi, Napaikuiniki Cachum, Yapayan Kibraspe, Uyarim Frinskunap, Uyarim Shekiko Waikei Froilán. Alinsuka Cacho Huayquicuna, Panaicuna, Keikofopi, Tarico Huayquicuna, Sumapunche Cacho, Jangunapa, Alinsuka Cacho, Tucusuncuyoami, Kunan Punche, Añeichacuni, Jangunata, Minkare Kiwasaikitzmanta, Keipicha Sumata, Keitinkuipi, Sumata no Canchispas, Keiwilka Chacata, Miscamanta, Rimei Suncha, Añayo el Pilay son Culay. Muchas gracias. Panache Inés. Así es, Turay, estamos muy contentos de tener a nuestros invitados. De la misma forma, y está con nosotros también Carlos Enrique Vergara Beltrán. Él es antropólogo, egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, danzante, socio del Centro Cosco de Arte Nativo, actual director de la Dirección de Cultura, Investigación y Archivo. Bienvenido, Turay Carlos, y Meinayan Kakushanki. Muchas gracias por la bienvenida, Tamay Inés, también a nuestro Waikei Hilario, profesor Froilán, muy agradecido por compartir un espacio con ustedes. Al igual estoy agradecido con la Dirección Desconcentrada de Cultura y Artes del Cusco por vuestra invitación y por promover estos espacios culturales para la posteridad. Muchas gracias, Carlos. Kunan Ichaka, Kokaki Puchanchis, Pampama, Churayusun, Hokurikusun, Kokachanchis, Wanginas, Parimaita, Ayayusun. Kei Cruz, Chacata, Nescamanta. Y aquí, pues, nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Qué significado tiene la cruz para ustedes? Profesor Froilán. Bueno, la cruz que tenemos en la población, bueno, es una cruz que realmente ha sido sincretizado de este conocimiento ancestral como es de la Huilca Chacata. La cruz que tenemos en la esfera celeste es la cruz del sur. En nuestro hemisferio del sur tenemos pues una guía muy principal de los pueblos andinos, de los pueblos de las culturas preincas. En el hemisferio sur nos guiamos mayormente por la cruz del sur, sobre todo nuestros hermanos, por ejemplo, los de la cultura tiahuanaco, fueron ellos los que dominaron más la astronomía. Ellos como costumbre tenían pues el de viajar y hasta ahora siempre son comerciantes, médicos, y por lo tanto en las alturas, en las planicies, siempre era necesario tener el conocimiento de la astronomía. Entonces para nuestro mundo andino el significado es bastante, como por ejemplo, puedo decir que para la Osa Mayor, para el hemisferio norte, en el polo norte se tiene, ¿no?, una de las estrellas principales por las cuales se guían. En el hemisferio sur tenemos pues nuestra chacana, ¿no? La chacana, si bien en este mes de mayo llega, sobre todo el 2 de mayo, llega a la parte más alta, es decir, así llega a culminar, ¿no?, en el azimut, ¿no?, a esa hora de las 9 a 10 de la noche. Ese fenómeno astronómico ha sido muy captado por nuestras culturas ancestrales, como es la cultura
las culturas pre-incas, ¿no? Tenemos desde la cultura moche de Tiahuanaco, la cultura nazca mismo, ¿no? Donde se encuentra el lanzón monolítico. Realmente ahí tenemos la expresión de nuestra cultura, ¿no? En estos callejones, en estos pasadizos donde se encuentra el lanzón monolítico de Chambín, está pues justo en el cruce de dos ejes, de un eje mayor y un eje menor, ¿no? Y que exclusivamente esta cruz está orientado hacia el sur, ¿no? Entonces es una expresión no solo de ahora, no solo del año 1950, sino desde las culturas pre-incas, ¿no? Y así sucesivamente tenemos la cultura moche, la cultura tiahuanaco, la cultura nazca, la cultura wari, ¿no? Que han ido asimilando todo este conocimiento, ¿no? Entonces, para nuestro mundo andino, este sincretismo que se tenía desde las culturas pre-incas ha sido también, pues, otra vez sincretizada por la cultura española, ¿no? Impuesto ya por la cultura española, ¿no? Y mayormente en nuestra región, como es la región del Cusco, donde realmente funcionó, se plasmó la extirpación de idolatrías, ahí es donde se implantó bastante la veneración hacia la Cruz del Sur, ¿no? O hacia Cruz Velac, Añayo Pilián. La misma pregunta la hacemos a Carlos. ¿Qué significado tiene la cruz para ti, Carlos? ¿Y qué rol ha jugado en nuestras culturas? Adelante, por favor. Gracias. Bien, la cruz como un símbolo, dependiendo de la cultura a la que le veamos, ha tenido un significado distinto. Por ejemplo, ya en el mundo andino, previo a la llegada de los españoles, la chacana con su simbolismo en particular. Posteriormente, con la imposición de la religión católica, empezó a tener otro simbolismo, que bueno, es la cruz romana, ¿no? La cruz, incluso antes de que sea cristiana, la cruz era un símbolo de ley, era un símbolo de, digamos, de cómo la organización jurídica debía estar, y era utilizado con ese fin. Posteriormente ya era utilizado por los cristianos como el símbolo del Calvario de Jesucristo, su sacrificio por los humanos, por los seres humanos. En el mundo andino, el sincretismo religioso lo ha tomado de una forma mucho más propia. En múltiples aspectos, la cruz cristiana andina es ahora una cuestión de fe, ciertamente cristiana, en efecto, pero también con elementos andinos, también con elementos propios de nuestra región. Es imposible desligar la cruz como un hecho simbólico netamente cristiano, digamos, apostólico romano. Y tampoco ya una fiesta religiosa andina es netamente andina. El hombre andino ha sabido unir y hacer una simbiosis entre ambas culturas. Y es por eso que la cruz cristiana, en nuestra actualidad, es eso, es el resultado del sincretismo religioso. Manuel Marsal lo explica muy bien en su libro Tierra Encantada, en el cual indica que la sociedad andina ha tomado ese elemento cristiano, pero lo ha hecho suyo, a su forma y a su manera. Y es por eso en realidad que la velada de la cruz o la fiesta de la cruz es eso, es un elemento, digamos, de celebración de forma religiosa, pero que tiene mucho más injerencia tanto de un lado como del otro. Ese rol que ahora vemos que juega en nuestra cultura es el que determina ese simbolismo cristiano andino, no más que uno que el otro en realidad. Es en ese mundo, como les indicaba, que el símbolo de la cruz juega un papel primordial de una forma de convivir entre ambas culturas, no solamente la cristiana por un lado y excluyendo a la andina por el otro, o viceversa, no, es más bien la unión de ambos mundos para poder tenerlo de una forma mucho más, no coercitiva, sino complementada, para poder tener ambas festividades, pero
desde una sola en nuestro mundo, en nuestro vivir, en nuestro quehacer. Es en realidad eso lo que, por un lado, significa la cruz en la actualidad para el mundo andino y tanto juega ese rol para nuestra cultura, porque es eso, es la representación de deidades, pero desde una forma o punto de vista de la cultura andina. Y es por eso que es interesante, digamos, la celebración de la cruz, porque es un punto muy, muy interesante también para poder entender cómo es que funciona el sincretismo religioso. Entendiéndose que la Cruz de Mayo, como bien decía también Hilario, ¿no? Es recordado, ¿no? Muchas instituciones, muchas personas, es velado en diferentes ámbitos, ¿no? Se han realizado como, por ejemplo, estampas, como es la estampa de Cruz Velacui, y y Carlos, tú eres socio del Centro Cosco de Arte Nativo, de repente conoces un poco cómo nació, cuántos años se viene realizando, que es solo una representación escénica o hay algo más detrás. Coméntanos, por favor, Carlos. Claro, Pana Inés. Bueno, en el Centro Cosco de Arte Nativo ocurrió una cosa histórica muy interesante. Eh, bueno, como ya se veía desde la imposición católica, la festividad de la cruz propiamente del 3 y el 3 de mayo y la velada, que es el día anterior, 2 de mayo, ya era una cuestión que es costumbrista desde nuestro mundo. Ya era una costumbre, tradición que se hacía y con nuestros propios aditamentos, con nuestros propios eh, elementos. Y es por eso que te comento de una forma histórica, en el Centro Cosco de Arte Nativo, en el año 1963, a iniciativa y, digamos, el pedido del profesor Lizardo Pérez Arañíbar, fue que se llevó, ¿no?, a solicitar a toda la asamblea de socios que se logre hacer una estampa folclórica, un ballet folclórico, haciendo netamente la velada de la cruz. Y si se logró, digamos, la aceptación, se hizo un trabajo etnográfico a través de todos los socios para poder, digamos, tomar aditamentos, ideas, hechos, cosas que ocurrían durante la velada de la cruz en distintos lugares, ¿no? Hay muchas cruces que hay en todo el Cusco y, bueno, varios socios se dieron a la tarea de tomar esa iniciativa de Lizardo Pérez Aranguiba para poder estudiar, hacer un estudio etnográfico de cómo es esa fiesta, cómo es la velada. Y con esos elementos se logró sintetizar en un guión, el cual hoy en día tenemos como nombre de estampa costumbrista Cruz Velaco, o la velada de la cruz. Tuvo a cargo su dirección coreográfica el mismo el profesor Lizardo Pérez, y el profesor Roberto Ojeda Campana fue el encargado desde el departamento de música, en los cuales en el año, como les dije, 1963, por primera vez lograron poner en escena el Cruz Melaco. Desde esa fecha a la actualidad, obviamente ligeros cambios, aditamentos, naturales siempre que ocurren a través de la historia, se ha llevado de forma continua y básicamente ininterrumpida, a excepción de, bueno, estos 2 últimos años por cuestiones de la pandemia. Y bueno, ¿qué más te podría decir respecto al aspecto histórico, ¿no? Y si no está más que reconocido también en registros públicos como la estampa, pero también ha sido un buen ejemplo para que otras instituciones también lo puedan replicar en otros espacios, ¿no? En Urubamba también he visto estampa de Cruz Velacro. Acá mismo en Cusco otras instituciones lo han estado haciendo. Y eso es lo bueno en realidad, desde un punto artístico, ¿no? Desde un punto de nuestra propia identidad cusqueña, no solamente desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista artístico, de cómo se va replicando este efecto. Y eso es lo importante también, la óptica de las artes, de la puesta en escena, cómo estos fenómenos se van replicando en realidad.
Chay Cruz de Mayo, chaymanta rimarispa profesor Froilán, Keika, Yuyaresca, Velasca, institución Kunapi, organización Cotocunape, Ayllu Kunape, Ashka parte, y manaftin chay Taita Froilán, imaginacho, Kutiachimaitu. Anime Huacay Hilario. Ari, Misaki Hinal, Yui, Suyukunapi, Yui Yachtakunapi, Comunidad Kunapi, Chay Kunapi, Kunan, Kaikus Velacuitaja, Kunku, que año 1950, Nescamanta Pacha, Chay, en el año 1950, que hay terremoto, Nescamanta Pacha, Chay, Manta, hasta Chacairamo, hasta Oiramo, que hay actividad Nescacus Velacu, Yui Yachtakunapi. Chaykunaya 1950 kay terremotopi wakinkunaqa chayna ninkuta wasinkupi karan chayqa hurqurunquya kay taytanchis temblores ima hurqurunqu chaymanta imapaq mañaykuspaya kay pampachaykunanpaq hinaspa kay temblor nisqa pachakuyuq nisqa sumaqllata ripunanpaq riki hinaspa chaypin astawan chay punchaykuna astawan chaqariramo, astawan wiñariramo. Es así, hermanos, que el año 1950, con esta catástrofe del terremoto, se ha ido incrementando, ¿no? Si bien muchas otras familias tenían estas cruces y muchos hogares incluso llegaron a acumularse hasta con 2 o 3 cruces, ¿no? Muchas familias tuvieron 3 cruces. Y tenemos, por ejemplo, mediante las tradiciones cusqueñas de Clorina Mato, en algunas partes nos da ciertos mensajes sobre esta velación de las cruces, ¿no? En qué sitios, incluso ya adicionado con un mito, con una leyenda, etcétera, ¿no? Y cada cruz que se encuentra, por ejemplo, en cada templo, tiene una historia, ¿no? Tiene una historia que está ligado a la población o a hechos fortuitos que ocurrieron, ¿no? Como es en el caso de San Francisco, de la cruz que se encuentra, por ejemplo, en Santo Domingo, y así tenemos cruces que se van velando en diferentes lugares, como es la cruz de Tetacaca, ¿no? De Tetacaca, en Tahuantinsuyo, el de Zarumilla, ¿no? De Santo Domingo, en la catedral mismo, en la calle del Medio, ¿no? La cruz de San Cristóbal, de San Blas, de San Francisco, las 3 cruces, por ejemplo, que se encuentran igualmente al frente del Cristo Blanco, ¿no? Entonces, son mitos y leyendas que la población ha ido incrementando en nuestro Cusco. Pero igualmente se ha ido viendo, por ejemplo, en diferentes lugares, en diferentes poblaciones. Si yo bien les comento que yo soy una persona campesino de esta comunidad de Cachimayo, del distrito de Cachimayo, así que vi desde muy niños, ¿no? Que la iglesia estaba abarrotada de cruces, y cruces que pertenecían a diferentes familias, ¿no? Y ahí también dependía, por ejemplo, la jerarquía de la familia, dependiendo del tamaño de la cruz, de la potenticidad o de repente de la parafernalia que tenía cada cruz, también era pues un significado de poder decir la jerarquía de cada familia. En las haciendas, ni qué hablar, ¿no? Las haciendas han optado también de este sincretismo de adoptar. Entonces cada hacienda incluso tenía sus cruces donde tenían que invitar necesariamente para catequizar supuestamente, invitar a la población, a la comunidad y pueda participar, ¿no? Era una de las formas también de poder ganar el poder ante la población, ¿no? Entonces la cruz se ha ido, en nuestra latitud ha ido sembrándose en diferentes lugares, en diferentes espacios, con diferentes motivos, como también con diferentes significados, leyendas, mitos, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Y muchas familias tienen sus cruces y bueno, pues tenemos hoy en día Cruz Velaco, y como nos estaba indicando el antropólogo Carlos Vergara, que sí, pues el día 2 inicia con la velada de las cruces.
Y no solo es acá en nuestra latitud, sino también tanto en Bolivia, en el norte de Argentina, ¿no? Tienen esas costumbres todavía que se ha ido arraigando desde la colonia. Esta noche, del 2 al amanecer del 3 de mayo, en esta velada, ¿qué se suele conversar? O sea, durante la velada, ¿qué se hace, profesor Froilán? Que se canta, se cuenta anécdotas, ¿qué se hace? De hecho, hay algo programado, algo organizado para toda la noche, ¿no? Generalmente en esta latitud, en la parte del Cusco, en sus comunidades, seguramente usted ha estado presente para estar despierto toda la noche, algo los que participan allí deben hacer. Si nos podía comentar sobre ello. Claro que sí. De acuerdo a nuestra astronomía ancestral andina, realmente en nuestro mundo andino, en nuestra cosmovisión, hemos tenido diferentes deidades que estaban en Janaspacha. En Janaspacha hemos tenido deidades como, por ejemplo, de la llama, ¿no? De la Llamañahui tenemos. Y muchas otras constelaciones que, de acuerdo a los escritos de Huarochirí, tenemos muchas otras constelaciones, ¿no? Constelaciones como, por ejemplo, también del 21 de junio, como es las Pleiades, ¿no? De la constelación de Oncoy, Coto, Cheque, y bueno, se conocieron en diferentes latitudes con diferentes nombres. Entonces, en nuestro mundo andino hemos tenido diferentes deidades. En nuestra cosmovisión andina hemos tenido diferentes deidades y cada deidad ha sido pues velada durante toda la noche. Si más aún estas deidades se encontraban en el Janaspacha, es decir, en nuestra esfera celeste, entonces la virtud de cada constelación dependía también de la festividad que se le hacía, de las ofrendas que se le hacía a dicha constelación. Por ejemplo, el 24 de junio también tenemos, ¿no? De San Juan. San Juan es, pues, en esos días tenemos una constelación de la constelación Lira, que tiene esa virtud de procrear las ovejas, las llamas. Entonces, ese día, por ejemplo, todos los que tienen sus ganados de las ovejas van velando a estas deidades, haciéndole diferentes ofrendas. Se hace una velación, un jaihuarico, y toda la noche, ¿no? Toda la noche donde participa la población, la familia, las diferentes panacas, y con la simple intención de que sean bendecidas por estas constelaciones. En nuestra constelación, que es la Cruz del Sur, la Cruz Austral, igualmente, ¿no? Es una constelación que nos permite reubicarnos en nuestra latitud. Es decir, cuando muchas veces nosotros viajamos, sobre todo en las tardes, en las noches, y llegamos a Sicuani o de repente a Comayo, o de repente podemos llegar por ejemplo, a Bancay, y el solo llegar a veces nos sentamos en la noche desorientados, no sabemos por dónde es el este, el norte, el sur, pero de acuerdo a nuestras raíces buscamos esta constelación de la Cruz del Sur. La Cruz del Sur en este mes de mayo, el 2 de mayo, como les he dicho, llega pues a su plenitud, es decir, a la Simut, llega realmente el 2 de mayo, llega la Cruz del Sur a estar verticalmente parado, ¿no? Mostrando los brazos, el brazo izquierdo hacia el este y el brazo derecho hacia el oeste. Si nosotros identificamos, ya sea en Abancay, llegando en la noche, llegamos a identificar, que es muy fácil identificar la Cruz de Mayo, la Cruz del Sur, entonces, ubicándonos, mirando hacia la Cruz del Sur, seguramente nuestro brazo izquierdo estará señalando hacia el este y nuestro brazo derecho hacia el oeste, y al frente estará el sur, detrás nuestro estará el norte. Entonces, era básico tener estas coordenadas, sobre todo para el hombre andino. Muchas veces el hombre andino ha tenido que desplazarse muchos kilómetros en las noches, sobre todo en el Collao, y en esta temporada que hace mucho calor, mayormente pues con nuestros auquénidos se hace estos viajes durante la noche. Entonces, para poder dirigirse del norte al sur, es necesario identificar. Entonces, la Cruz del Sur, no solo eso, sino que también nos ha hecho, pues,
nos ha programado, nos ha dado un reloj estelar. Si nosotros lo vemos a las 6 de la tarde, la Cruz del Sur salir por el este, de seguro 6 de la mañana estará hacia el oeste. Y a medianoche estará, pues 12 de la noche, estará en la parte más alta. Entonces, en nuestro mundo andino, nuestros padres, nuestros abuelos, muchas veces no han tenido ese reloj ni el calendario. Entonces, la Cruz del Sur les ha programado, les ha ayudado a identificarse y así programar sus actividades culturales, sus actividades agrícolas, sus viajes. Entonces, la Cruz del Sur es también una manecilla del reloj, que en las 12 horas, tranquilamente, cada 15 minutos, cada 15 grados, asciende una hora, ¿no? En una hora, 15 grados en una hora y así sucesivamente. Los 180 grados lo hace pues en las 12 horas, ¿no? Entonces era una de las formas también de que nuestros abuelos pudieran ubicarse en qué hora de la noche se encontraban. Igualmente con la Cruz del Sur es muy fácil también identificar y construir cada cual un calendario estelar, ¿no? Un calendario estelar que nos muestra temporada de cosecha, la temporada de sembríos, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro mundo andino no hemos tenido un calendario con un almanaque colgado en la pared. Eso ya tenemos desde el año 40, 50, de acuerdo a las posibilidades económicas, hemos podido adquirir de repente un calendario, ¿no? Un reloj, etcétera. Pero antiguamente y hasta ahora en el campo, nuestros abuelos siempre tienen esa costumbre en las madrugadas de salir si ya está amaneciendo o no. Y no solo con solo ver estas constelaciones estelares, ellos podían decir ya falta muy poco para amanecer. Se guiaban igualmente por el canto del gallo, etcétera, de diferentes aves, ¿no? Entonces, para nuestro mundo andino ha sido tan importante y es una deidad celestial, ¿no? Esta de la Cruz Sur. Cosa, profesor Froilán, cosa Turay Carlos. Sí, pues muchos de nosotros hemos crecido viendo todas estas que ahora no se ven como costumbres, tradiciones, pero que en realidad no solo es eso, ¿no? Es vivir como tal, ¿no? Muchos seguramente los que nos están escuchando han sido mayordomos, si no han sido jurcados, ¿no? Para ser partícipes, algunos seguro hemos bailado, yo también particularmente me han jurcado para bailar, así que hemos bailado, otros para hacer música y como todo se junta en esta noche y juntos, además, juntos esperamos, velamos nuestra cruz andina, ¿no? Con respecto a eso, Turay Carlos, ¿qué podríamos decir entonces, ya para ir concluyendo, qué reflexión en torno a la presencia de la cruz, pero en nuestras vidas, a partir de nuestra experiencia, nuestras familias, ¿no? Y nuestras culturas, ¿qué podríamos decir? ¿Qué reflexión tendría? Gracias, Ana Inés. Bien, creo que es necesario también entender y ver, digamos, la velada de la cruz, o digamos la festividad como tal, desde dos ópticas, ¿no? Una es la óptica de los que lo viven, de los que lo hacen, de los que bailan, de los que son jorcados, los vecinos que por ahí les han jorcado con, no sé, medio lechón, o de repente con la chicha, como antes era, o con velas, los cirios, cosas así, ¿no? Es el punto de vista de los que lo viven, de los que lo hacen, de los que participan. Y el otro punto de vista es de los que de repente son externos, ¿no? Lo ven desde un punto de vista tal vez académico por parte de estudiosos o de repente extranjeros o personas ajenas a esa realidad. Y ahí hay un punto de quiebre de repente, ¿no? De por qué es que ese mismo fenómeno tiene, digamos, dos connotaciones, no distintas, pero sí puntos de vista de repente distintos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, los danzantes que van a bailar, ¿no?, al cargo organizado por el mayordomo, son partícipes del evento, del fenómeno, sí,
pero después tenemos a ese mismo fenómeno visto por la óptica de, digamos, personas que estudian ese fenómeno de la cruz, la vivencia de la velada, etcétera. Y es en esa ambivalencia, digamos, de la óptica, en la que también tiene mucho que ver la misma estampa del Cruz Velacui como un fenómeno artístico. ¿Por qué? Porque, digamos, para una persona que solo ve el ritual de la velada de la cruz en su momento, el mismo 2 por la noche, puede ver y entender un poco de lo que está viendo, pero el Cruz Velacui, como una estampa costumbrista que es, tiene los mismos fenómenos, obviamente en una versión reducida y con algunos elementos tal vez más de un lado o menos de otro, pero es básicamente eso, la estructura general. Y es lo que hace, enseña. El doctor Jorge Flores Ochoa solía decir que una danza enseña una historia, te cuenta una historia, una leyenda, tal vez, no sé, pero esa es su función, digamos, dentro de la función que tiene, esa función que tiene la danza, independientemente que sea también una forma de expresión, una forma artística, pero una de sus funciones es la de, digamos, transmitir una historia, una, un acontecimiento que ocurrió. Pero la estampa costumbrista del Cruz Velacui es más que simplemente contar una historia, porque ahí puedes ver elementos mucho más complejos, como la estructura social que se está viendo en ese momento, el mayordomo, su esposa, hay división del trabajo por género también, ahí hay modelos y formas de convivencia, hay un sistema de cargo, como ya les indiqué, que al jurcar haces un compromiso social. Obviamente esto se ve desde un punto de vista académico, pero desde el punto de vista de los que lo vivimos es hoy por ti, mañana por mí, el AIM. Y eso se celebra cada año en la velada de la cruz. Y sin ni qué decir de la religiosidad propia del evento, ¿no? Porque hay una carga religiosa muy fuerte en ese simple, ya no, digamos, noche, velada, hasta, digamos, altas horas de la noche o de amanecida. Mm, pero es de repente ahí donde se ve mucho más esa representación de lo que ocurre durante horas en una estampa que es, como repito, una forma así reducida, pero que tiene todos los elementos de lo ocurrido en la velada de la cruz propiamente dicha. Se ve todos esos aspectos y se puede apreciar de primera mano todos esos acontecimientos. Es por eso que la reflexión, digamos, final es de que la parte artística que tiene la estampa del Cruz Velacui es muy importante, porque aparte de, digamos, ser una pequeña momento de la historia, porque no es que la estampa evolucione mucho a pasos muy apresurados, pero sí mantiene, digamos, la naturalidad del momento y tiempo y el espacio en el que se hacía. Porque, como te dije, esta estampa tiene más de medio siglo en escena. Y es con esa, digamos, con esos elementos de ese tiempo que todavía se realiza. No se usan, digamos, mucho cuestiones tecnológicas, más allá de, por ejemplo, un teatro en el que se puede hacerlo, porque sí les iban a entrar luces, la luminotecnia, el cableado para micros, tal vez. Pero eso es una cuestión actual. Pero eso no es parte en sí de lo que es la estampa del Cruz Velacui, o cómo era el Cruz Velacui en décadas pasadas. Y es tal vez la más grande importancia que tiene conservar de repente ciertas cosas, lo religioso de primera mano, pero también saber valorar el por qué es que esos aspectos culturales todavía se mantienen, porque si no se mantuvieran es que no sirven, y si no sirven se desechan históricamente. Pero la estampa del Cruz Velacui no es un acontecimiento que se deseche en realidad, es algo que, y es algo interesante porque eh, trasciende en la historia, es nuestra historia la que trasciende, más allá de cualquier otra comentario o cualquier otro punto de vista, es nuestra propia historia la que trasciende.
durante el tiempo y el espacio. Y más aún, trasciende nuestra cultura a través del arte. Y bueno, obviamente en pandemia eso es algo que se extraña mucho, porque a nosotros mismos como participantes del Centro Cosco, o como danzantes independientes, o como artistas independientes, nos es muy difícil no poder tener ese contacto entre artistas, no tener ese contacto con el público mismo, porque es muy difícil de repente poder hacerlo de forma virtual, pero aún así el intento está ahí, es innegable querer hacerlo y querer difundirlo. Nuestra cruz, como elemento religioso, es algo muy fuerte en el mundo andino, porque ha acoplado esa idea en su propia naturalidad, en su propia esencia del mundo andino también. Pero como fenómeno artístico, también es algo muy importante porque nos enseña mucho de cómo es nuestra vida, no ya tanto desde un punto de vista académico. Es ahí el punto de quiebre, el arte, porque el arte es popular, el arte es para todos, no es solo para un solo, digamos, grupo humano, académico, que solamente puede tener acceso a la educación. No, el arte ahí es tal vez su más grande importancia, porque puede brindar de una forma mucho más simplificada, no académica necesariamente, ese fenómeno para todos y que todos lo puedan apreciar, degustar y entretenerse también, porque hay partes satíricas, partes religiosas, partes profanas, partes muy religiosas. Ahí digamos, una puesta en escena completa desde un punto de Completo. vista de su naturaleza andina. Y si tenemos, por un lado, a las personas que hacen los cargos, hurcan, bailan, rezan, las chaiñas que están ahí cantando, por el otro lado tenemos a los académicos que solo estudian, lo ven, tratan de entender el fenómeno, pero en el medio está exactamente eso, los artistas, el arte, que es tanto para uno como para otro. Es ahí tal vez la importancia de la estampa del Cruz Velacui como fenómeno artístico para poder, Artístico. digamos, entender el fenómeno, ¿no? Claro que sí, por supuesto, ¿no? Y ahí va esta parte, ¿no? De que entonces no solo es una puesta en escena, ¿no? Sino que cada integrante, danzarín, músico que participa, pues en realidad lo está viviendo. Interesante, profesor Froilán, también queríamos hacerle profesor Froilán se encuentra ahí, Chaypichica Kushanki, creo que también salió un ratito. Ahí está, sí está. ¿Qué pica ya está? Chapincaciones también. Camarita y nuestro micrófono. Profesor Froilán, también ya para ir terminando, ¿no? ¿Cuál sería una reflexión en torno a la presencia de la cruz en nuestras vidas y nuestra cultura? Bueno, si bien desde un tiempo ancestral tenemos en nuestro mundo andino sincretizado la Cruz del Sur, nuestra chacana o también nuestras cruces, es también una de las formas de darle culto, darle reconocer a esta cruz austral, ¿no? Y también es un tiempo de poder reintegrarnos, ¿no? Es decir, mediante esa significación o en los diferentes templos o en los diferentes lugares donde se encuentran las cruces, muchas veces nos encontramos familiares de mucho tiempo, ¿no? Amistades, vecinos, bueno, que es un tiempo también de integrarnos, de compartir, ¿no? Es un tiempo también de alegrarnos, ¿no? Es un tiempo también de ofrendar de repente nuestro tiempo, de ofrendar nuestra alegría, nuestro encuentro, etcétera, ¿no? Ya sea con las bebidas o también eh, con las danzas, etcétera, ¿no? El compartir, ¿no? Es tan importante en nuestra comunidad y sobre todo en nuestro mundo andino. Siempre nuestros ancestros, nuestros abuelos han sido pues personas que siempre reciben al visitante con mucho cariño, de compartir todo lo mejor, ¿no? Y eso es lo más rescatable que tenemos hoy en día en todas estas velaciones que se hacen en los diferentes lugares, en solo compartir nuestros ponches,
nuestro, de repente, chiribucho o los platos para en la noche, ¿no? Y es un tiempo también de reintegrarnos, de unificarnos entre familia, ¿no? Entonces, esa es la parte más rescatable que podemos decir, pero en el fondo tengamos en cuenta que las raíces están pues en un mundo andino, en un mundo inca, pre-inca, ¿no? En un mundo no desde un aspecto de la colonia, sino en un mundo mucho más ancestral, ¿no? Entonces, desde ahí está enraizado, sincretizado nuestra cruz, ¿no? La cruz Velacri, ¿no? Entonces, es un compartir y creo que muchos hemos participado muchas veces, a veces con la familia, con la esposa, ¿no? Con los, donde asisten también, ¿no? Los, se puede decir, los jóvenes van conociendo la pareja o enamorados, etcétera también, ¿no? Hay muchos mitos que el Cruz Velacri nos ha unido, ¿no? A muchos les ha unido, a muchos también les ha ido formando, les ha ido entregando de repente diferentes roles en la vida, ¿no? Añayo Urpillay. Cosa, ciertamente, wow, ha sido realmente muy nutritivo para nosotros compartir desde acá, desde nuestro podcast cultural Causa y Ninchis. Quedamos muy agradecidos, profesor Froilán Torres, también Turay Carlos, gracias a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, les agradecemos por su presencia. Ojalá podamos contar con ustedes en una próxima oportunidad para seguir compartiendo esto de nuestra cultura, desde nuestra propia vivencia, desde nuestro modo de vida y por supuesto también desde nuestras artes y en este caso las artes escénicas. Chaynaka, les agradecemos. Tupananchis, tinkunanchis, kamachat. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Nincuna, Llancay Nincuna, Mincacuy Nincuna. Ruay Nincuna, Mincacuy Nincuna. Aquí estamos. A continuación compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y nos van a compartir sobre la Cruz de Mayo. Hola amigos, hoy voy a dar lectura a un artículo de la publicación Cusco a las cruces las visten de fiesta de Elizabeth Kwon Arce, Perú. El título del artículo es La cruz bendecida hace los milagros. El acto más importante de toda la fiesta es que la cruz oiga su misa, es decir, llevar la cruz familiar o la del barrio al templo para la misa. Cuando se la pueda cargar, el traslado se hace en procesión y acompañamiento de danzantes, bandas y devotos. El 3 de mayo, en horas de la mañana, la ciudad y los poblados se ven invadidos de grupos de gente cargando cruces muy adornadas rumbo a sus templos parroquiales. En la ciudad, si la cruz es fija, lo que es usual en los barrios, habrá una celebración de misa al pie de ella, que será costeada por la feligresía del lugar. Luego del ritual católico, en ambos casos habrá bebida y comida para los devotos. El poder sagrado y milagroso de la cruz no es permanente. Por ello, la bendición que el sacerdote imparte en la misa hará que el pedazo de madera se convierta en objeto de fe, renovado anualmente y que le permitirá hacer los milagros que los devotos le solicitan. De allí la importancia de la asistencia al templo. La significación geológica de este símbolo cristiano no está presente en la mente de la gente. La cruz concederá beneficios y prosperidad cuando esté bendecida, y es la razón de la devoción,
Las bendiciones y el bienestar que se recibirán están en función de la fuerza de la devoción. Bueno, amigos, los invito a visitar la biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Hasta otro día. Ya sabes, ahora desde la comodidad de tu hogar puedes visitar nuestra biblioteca virtual. Hinachu Manachu Turay Hilario Ñachu Biblioteca Virtual Taikurparira Inquiña Manachu. Ña panachay haykushanipuni y nopanchis minkakunchis tukuy llapan uyarimo haykushananchikkunata haykuychispuni biblioteca virtual chayman amajinachu. También las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, como son Facebook, YouTube y Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Hinachu Manachu Panachay. Hinapunin, Ainapunin, Ajnapunin. Hemos llegado a Jayakikuywan, interesante nuestro tema el día de hoy. Hemos compartido sobre la Cruz de Mayo, y meinan llaqtanchiskunapi chayqa astawan iriki yachayronchis. Bueno, imapsriki qallarispaqa puchukay pataman chayan. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural Kawsayninchis. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Sumaqlla tupananchis tinkunanchis kamaña Turay Hilario. Tupakunanchis kama, pata podcast cultural kama. Kaykaman karkan Kawsayninchis podcast cultural llaqtanchiskunaq kawsaynin yachaynin ruwaynin mink'akuyninkuna kawsayninchiskunata kallpachananchispaq sapinchakunanchispaq Kawsayninchis podcast cultural tupananchis kamaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.